tema del que vamos a hablar es Historia de la Uni, volumen número 4, eh, y el capítulo 5, el cuerpo docente. Primero comenzamos con el marco legal, que tiene que ver con la historia y regulación docente en la Uni, que sucedió en el año de 1941 hasta 1960. Bueno, la carrera docente de la Ingeniería Nacional en la Universidad Nacional ha cambiado a lo largo de las décadas, respondiendo a las leyes y a las necesidades de la propia institución. No solamente en este rango de años se llegó a dar bastantes leyes, aún en la actualidad se siguen dando y promulgando leyes. Y bueno, esto en base a las reformas estudiantiles. Tenemos tres leyes acá que se presentaron en aquellos años. La ley de 1359, que dice que la Escuela de Ingenieros se convierte en la Universidad Nacional de Ingeniería. También se establece la Junta de Profesores como máxima autoridad docente. Y aquí también tenemos otras leyes como la ley 10.078, que se define en categorías titular, interino, adjunto, repetidor. Algunos requisitos, bueno, fueron 5 años de experiencia profesional y título universitario o docente o doctorado. En la década de 1950 se otorgan bonificaciones hasta 10% extra cada 5 años, y también se reconoce el derecho a las licencias y años sabáticos. También se propusieron nuevas categorías y derechos docentes. Todo esto se da en la reforma de los años de 60 y 70, consolidando la carrera de docente y ampliaron los derechos y beneficios para los profesores de la UNI. Aquí también se promulgaron algunas leyes. Una de estas más importantes podría llegar a ser la nueva ley universitaria del gobierno de Manuel Prado, que la principal que se propuso fue la máxima categoría encargados de cátedras y liderazgos académicos. En la reforma universitaria de 1968, durante el gobierno militar de Velasco, se establecen tres grandes grupos de profesores: los ordinarios, extraordinarios y contratados. Los ordinarios principales, asociados y auxiliares con estabilidad y derechos plenos. Los extraordinarios fueron los visitantes o eméritos reconocidos por méritos especiales. Y los contratados fueron profesores temporales según necesidades académicas. También se ampliaron algunos derechos como las bonificaciones adicionales por antigüedad, año sabático para investigación o formación. También tenemos evolución y organización del cuerpo docente en la UNI, que sucedió en el año de 1960 y 1983. Aquí se pueden ver algunos puntos importantes, como la UNI incrementó el número de profesores al convertirse en universidad para atender más estudiantes y especialidades. También entre 1960 y 1983 la cantidad de docentes pasó de 485 a 884, con un descenso temporal de 1970. Y así fueron varios sucesos que sucedieron en estos años. Además también de docentes peruanos, la UNI contó con profesores extranjeros y colaboraciones internacionales. Acá tenemos una pequeña tabla de los docentes de la UNI en junio de 1969. Y aquí se puede ver por cada departamento académico: física, química, energía mecánica, minería, etc. Los principales profesores, los asesores, los auxiliares, los contratados en total, los jefes de práctica. Y aquí se puede ver la cantidad de profesores, que es 474. Los profesores extranjeros en la UNI, se presentaron de 1950 hasta 1970, donde se incorporó profesores destacados extranjeros en áreas como mecánica, minas, petróleo y ciencias. Esto generó un conflicto entre las autoridades y los docentes, resuelto finalmente con la modificación de la ley, permitiendo que extranjeros fueran nombrados profesores ordinarios bajo ciertas condiciones. También gracias a estos cambios, la UNI continuó contando con la valiosa participación de docentes extranjeros en su desarrollo económico. Y aquí tenemos un cuadro que nos puede servir también de guía. Se perfeccionaron el perfeccionamiento de los docentes en el año de 60 hasta 70. La UNI buscaba que sus docentes mantuvieran altos niveles de actualización profesional y académica.
Y así fueron un montón de sucesos hasta llegar a la oferta educativa para la capacitación de docentes, que era amplia y contaba con el respaldo de organismos internacionales. Bueno, y ahora les paso con mis compañeros. Buenas noches, profesor. Continuando donde lo dejó mi compañero, voy a hablar acerca de las universidades extranjeras receptoras de docentes UNI, que se dio entre el año 1960 hasta 1981. Y bueno, y acá se puede ver, acá podemos ver un mapa en donde se encuentran las mejores universidades. Bueno, países de destino. Bueno, fueron, por ejemplo, Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, México, Polonia, Rumania, y las principales áreas de estudio que tenían eran las matemáticas, física, arquitectura, ingeniería civil, hidráulica, química, metalurgia, petróleo, economía, estadística, energía mecánica e informática. Entre todas estas universidades, o sea, las más destacadas, por ejemplo, en Alemania, fueron la Universidad de Berlín, Bonn, Stuttgart, Alexander von Humboldt, en Estados Unidos el MIT, el Stanford, Yale, Berkeley, Michigan, Illinois, Caltech, en Francia Grenoble, París Sorbonne, Toulouse, Nancy, en Brasil la Universidad de Sao Paulo, el IMPA, en Chile la Universidad de Chile y Concepción, en el Reino Unido fue el Imperial College y el London School of Economics. En Italia fue el Milán, el Trieste y el ISMES. Y bueno, hay otros países que, por ejemplo, vendrían siendo Canadá, México, Polonia, Rumania y la Unión Soviética. La remuneración de docentes. Bueno, en este caso queremos ver un poco más cómo fueron las condiciones salariales del profesorado y también en este caso ver las desigualdades internas que habían, ya sea por los intentos de reforma y también el impacto que tuvo esto en la vida académica. Condiciones salariales y desigualdades. Bueno, durante este periodo, los sueldos de los docentes no eran uniformes y dependían de varios factores. Uno es si es que eran nombrados o contratados, si trabajaban a tiempo completo o parcial, y dependían de la facultad en que enseñaban. Si bien es cierto que hubo un sueldo base, eh, esto se complementaba con bonificaciones, y lo cual generaba mucha diferencia entre docentes. Por ejemplo, los profesores de carreras como la ingeniería civil ganaban más de lo que los de arquitectura o química. Eso considera que en este caso para muchos docentes hizo considerar que sus sueldos no eran suficientes, por lo que tenían que dar clases en otras universidades o trabajar como consultores técnicos. Hubo varias protestas, reformas y leyes aplicadas. Esto debido a las desigualdades que había, eh, con- debido a las desigualdades entre el sueldo que había entre los profesores, se empezaron a organizar y a protestar en este caso. Después de la reforma universitaria de 1968, se propuso la dedicación exclusiva para profesionalizar la docencia. Sin embargo, las condiciones económicas del país dificultaron su aplicación real. Durante este proceso se emitieron decretos supremos, como el decreto número 183/2023-EF y el decreto supremo número 123/2024-F, que establecieron aumentos en las remuneraciones. Algunos ejemplos de estos decretos fueron que el profesor principal pasó a recibir a 8.469,82, el profesor asociado 5.495,50 soles y el profesor auxiliar 4.958 soles. Estos montos fueron un intento de nivelar las condiciones, pero aún resultaron insuficientes frente al costo de vida. Salario docente. Los sueldos variaban según la categoría del profesor, si era principal, asociado, auxiliar o jefe de práctica, y la cantidad de horas trabajadas por semana. Si bien la dedicación exclusiva ofrecía mejores ingresos, la estructura salarial era desigual e inestable, lo que generó descontento entre los docentes y motivó reclamos y propuestas de reforma en el ámbito universitario. Acá podemos ver varios cuadros de, en este caso, cuánto es lo que ganaba un profesor principal, un profesor asociado, auxiliar.
Por ejemplo, en el cuadro número 3 podemos observar las remuneraciones para cada docente hasta febrero de 1969. En el cuadro número 4 las remuneraciones de docentes en 1970. Y en el cuadro número 5 las propuestas de remuneraciones de docentes en el año 1972. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor, y todo aquel que vea este video. Continuando con la exposición, yo expondré sobre la ADUNI, que es la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ya. Agremiación y Movimiento Docente, 1970-1974. La ADUNI fue fundada el 10 de abril de 1970 bajo el artículo 178 del Estatuto General de la Universidad Peruana. Tenía como objetivos defender los derechos de los docentes, mejorar las remuneraciones, capacitación para el desempeño laboral, también reclamar contra despidos injustificados. Ahora, sobre la primera junta directiva y elecciones. La, fue estructurada con presidente, vicepresidente, secretario, secretario general, vocales y otras. Ahora, sobre las primeras elecciones en 1971, con apoyo del rector César Sotillo, con propuestas de este estatuto, enfatizaba los derechos como persona jurídica sin fines de lucro, buscaba la participación activa en decisiones educativas y universitarias. Conflictos y acciones sindicales. Medidas frente a la crisis educativa. En 1974, ADUNI rechazó que se exija un promedio mínimo para postular a la universidad. Argumentó que profundizaba la elitización y afectaba a sectores populares. Remuneración y huelgas. En 1974, febrero, protestas por los bajos sueldos. Fue un paro preventivo de 72 horas aproximadamente. Rechazó el decreto 2054-6 por desigualdad salarial. Para críticas a la rebaja de sueldos desde 1969. Las condiciones laborales. Se dieron denuncias por la carga horaria no reconocida, por la falta de concursos para docentes adecuados, contratos temporales inestables y debido también a la reducción de sueldos para docentes a tiempo parcial. Crisis institucional y presión gremial. Las acciones principales dadas en estas fechas. En abril de 1974 se dio la protesta por beneficios vocacionales y renovaciones contractuales injustas. En julio de 1974 se denunció la reducción del sueldo salarial del 95% a docentes a tiempo parcial. La DUNI exigió la rectificación inmediata y la salida del rector actual, que era Sotillo. La presión de ADUNI, ACUNI y AEUNI llevó a la renuncia del rector Sotillo. Las asociaciones denunciaron un régimen de autoritarismo y arbitrariedad. Proceso electoral y reformas de 1974. Puntos principales. La DUNI propuso reformas universitarias en contexto electoral. También se sugirió un gran número de profesores de diferentes departamentos para un gobierno transitorio. Y otra propuesta, desde física, se enfatizaba la gestión del gobierno universitario y promovía
Uno, la democracia interna, la participación de docentes y estudiantes, también la evaluación continua y planificación institucional. Ahora, sobre la Asamblea General y las demandas de los docentes. El 22 de octubre de 1974 se realizó una Asamblea General donde con la participación de docentes, alumnos y trabajadores. Ahora, lo que se pedía fue el rechazo al reglamento electoral propuesto por el rector interino. También la inclusión del tercio estudiantil. La elección democrática y mayor participación de docentes. Ahora, como respuesta del rector Yabar Dávila, se rechazó dictaduras de grupos o dirigentes docentes, ¿no? Ahora, la crisis por la racionalización académica en 1975. 3 asociaciones universitarias denunciaron: 1. La mala implementación de la racionalización académica, la falta de participación democrática, la pérdida de libertad de cátedra y derechos laborales. Denunciaban que el decreto ley 17437 generó una nefasta política universitaria. La DUNY y el conflicto universitario en la UNI, 1970-1983. Un poco el contexto y los objetivos principales, ¿no?, de la DUNY frente a estos hechos. A ver, la reacción de la DUNY frente a la crisis universitaria. ¿Qué hizo? Pues frente a la inoperancia de autoridades y la militarización de la administración universitaria, la DUNY se moviliza por la democratización interna. También defendió la autonomía universitaria. En 1974 se rechaza la intervención del CONUC, que fue apoyado por las fuerzas policiales. Derechos de profesorado. Aquí se oponen a normas impuestas sin consulta, que exigen respeto a derechos laborales y también a la participación democrática. Ahora, 2. Conflictos con el gobierno universitario. Se dio un paro indefinido en 1977. ¿Debido a qué? Esto fue debido a las sanciones injustas. La DUNY pues organizó un paro como protesta. Ya, la crisis institucional en 1980. Conflictos por la sucesión del rectorado, quienes competían en ese entonces, Navarro versus la Asamblea General. La comunidad universitaria responde con autoconvocatoria y acuerdos sin reconocimiento oficial. 3. Ahora sobre el reconocimiento y el retorno a la democracia. Reconocimiento como gremio docente en 1980. El CONUC, que es una institución que reconoce a la DUNY como representante legítimo de los docentes. El retorno democrático del ingeniero Ortiz. Mejora en condiciones de trabajo docentes para los docentes, aunque los recursos siguen siendo escasos. 4. Evaluación crítica. Primeros líderes con alta calidad académica, donde destacaron Rocha, Salamanca y Alarcón. Decadencia progresiva. Años después, la DUNY pierde representatividad y cae en la mediocridad. La UNI y el contexto social. Parte activa del movimiento social de los 60 y 70, el profesorado se identifica con las luchas sociales del momento. Gracias.